Lección 8.3. ¿Cómo se resuelve un circuito combinado? Ejemplo 1. En esta lección vamos a presentarte, en primer lugar, el método general para resolver cualquier circuito combinado, ya sea serie paralelo o paralelo serie. También vamos a mostrarte cómo construir y manejar una tabla de valores que resulta muy útil al resolver estos circuitos, pues te va indicando qué has conseguido y qué te falta por hacer. Para resolver un circuito combinado, es decir, para encontrar todos los valores, resistencias, voltajes, intensidades y potencias en cada dispositivo y rama, el procedimiento consta de 3 pasos. 1. Simplificar el circuito hasta su más simple expresión. 2. Ir calculando los valores que no tengamos, uno a uno, a partir del circuito más simple. 3. Volver a armar los componentes hasta obtener el circuito original. Los circuitos combinados deben simplificarse para facilitar su resolución, mediante la transformación de su diseño original en otro más simple, de hecho, en uno con un solo resistor. A veces pueden irse calculando los valores de los elementos, pero otras veces hay que esperar hasta haber simplificado totalmente el circuito original. Procedimiento general para resolver un circuito serie paralelo. Paso 1. Observa que los resistores R3, R4 y R6 están conectados en serie, y si sumamos sus valores, podemos sustituirlos por un solo resistor equivalente, al que llamaremos RA. En la diapositiva que sigue podrás ver el nuevo circuito. Paso 2. Ahora debemos sumar en paralelo a R5 y RA para encontrar su valor combinado y dárselo a un nuevo resistor equivalente al que llamaremos RB. En la diapositiva siguiente aparecerá el nuevo circuito. Paso 3. Lo único que queda por hacer es resolver este circuito en serie, sumando los valores de R1, RB y R2. Al hacerlo, se obtendrá el valor de la resistencia total, o RT. En la diapositiva siguiente aparece el circuito más simple que puede obtenerse, y que es lo que necesitábamos obtener. Este circuito es el más simple posible, pues solo contiene el voltaje total y un solo resistor, o RT. Opera y se comporta eléctricamente igual que el circuito inicial que aparece abajo. Paso 4. A partir de este punto, podremos empezar a calcular cada uno de los valores que no tenemos, intensidades, voltajes y potencias. Por lo general, contamos con el valor del voltaje total y ya tenemos el de la resistencia total que acabamos de calcular. Así que si empleamos la ley de Ohm, podremos empezar por calcular la intensidad total. Para que visualices mejor el procedimiento que acabamos de explicar, a continuación vamos a repetir estos 4 pasos desde el principio, pero empleando valores en el circuito original. Como observarás, una vez que hayamos llegado al circuito más básico, iremos retrocediendo a través de cada uno de los circuitos que fueron simplificándose, pero calculando en cada etapa, antes de pasar a la siguiente, los valores que nos hagan falta: intensidades, voltajes y potencias. Paso 1. El circuito mostrado es con el que iniciamos nuestras explicaciones, solo que ahora, aparte del valor de la batería de 12 volts, conocemos el valor de cada resistor. El paso 1 implica, como recordarás, sumar los valores de R3, R4 y R6.
Sumamos los valores de la resistencia 3 más la resistencia 4 más la resistencia 6 de 20 ohms, 10 ohms y 40 ohms respectivamente y nos da un total de RA 70 ohms. En la diapositiva siguiente aparece una tabla que te recomendamos crear cada vez que debas resolver un circuito, en especial los que contengan una buena cantidad de componentes. Observa la tabla que te estamos presentando con sus columnas y filas. Nota que las columnas contienen las 4 variables de cualquier circuito, mientras que se agrega una fila o renglón por cada uno de los resistores del circuito, incluyendo los resistores equivalentes que debemos utilizar. Anotamos en nuestra tabla los valores con los que contamos del circuito original: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Nota que agregamos RA y RB. También contamos con el voltaje de 12 volts. Observa también que al crear la tabla, anotamos de una vez los datos con los que ya contamos, en este caso, los valores de cada resistor. Se anotan en la columna de resistencias. Como también ya conocemos el valor del voltaje total, lo anotamos en la columna de voltajes y la fila de valores totales. También vamos a seguir la práctica de anotar en color blanco los valores que ya teníamos y en color negro los que vayamos calculando. Deberás de notar que la tabla, aún en este estado inicial, nos indica claramente qué sabemos sobre los valores de los componentes del circuito y cuáles nos restan de calcular. Esta es una de las grandes ventajas de usar una tabla como la mostrada, pues en todo momento nos va sirviendo de guía junto con la parte del circuito con la que estamos trabajando en un momento dado. La tabla que aparece en la diapositiva siguiente ya contiene el valor de RA, o sea, la resistencia equivalente de R3, R4 y R6. Esta resistencia es la equivalente RA y su valor aparece en la tabla en color negro. Después de anotar este valor en la tabla, podemos pasar a colocar a RA en lugar de R3, R4 y R6 y decidir la siguiente operación de simplificación que habíamos visto en el paso 2 y que va a producir la siguiente resistencia equivalente, o sea, RB. Aquí tenemos RA y como lo mencionamos anteriormente, lo anotamos en color negro. Paso 2. Ahora debemos sumar en paralelo R5 y RA para encontrar su valor combinado y dárselo a un nuevo resistor equivalente, al que llamaremos RB. Utilizando una de las fórmulas que aprendimos en el capítulo 7 para obtener las resistencias equivalentes en paralelo. Al sustituir los valores, obtenemos como RB igual a 15.55 ohms. Recuerda que esta es la fórmula que utilizamos para obtener la resistencia equivalente en paralelo cuando solo contamos con 2 resistores. En nuestra tabla anotamos el valor obtenido de RB, 15.55 ohms. Paso 3. Ahora colocamos a RB en lugar de R5 y RA. El resultado es un circuito simple en serie. Finalmente, sumamos en serie los valores de R1, RB y R2. Al hacerlo se obtiene el valor de la resistencia total. En la diapositiva siguiente aparece nuestra tabla que ya estará incluyendo el valor recién obtenido de RT. Paso 4.
Ahora, y a partir de este momento, deberemos preguntarnos, de este circuito, ¿qué valores tengo y cuáles me hace falta? Pues no podremos ir al siguiente sin obtener dicha información. En este momento, al consultar la tabla, veremos que en la fila de totales aparece el valor de voltaje total y el de la resistencia total. Esto evidencia que podemos y debemos calcular la intensidad total empleando la ley de Ohm. Tomamos nuestros valores de voltaje total, 12 volts, sobre la resistencia total, 65.55 ohms, nos da como intensidad total 0.183 amperes. Anotamos nuestra intensidad total en nuestra tabla. Paso 5. Este es el circuito del que se derivó el que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Del más simple ya tenemos sus tres valores básicos. Por cierto, la potencia será dejada de momento a un lado. Si ahora tenemos tres resistores, R1, R2 y RB, ¿qué sabemos de ellos y qué nos falta por conocer? Si consultamos la tabla, veremos que no tenemos ni las intensidades ni las caídas de tensión de ninguno de los tres. ¿Qué haremos? Aquí daremos un paso delicado, pues deberemos hacernos otra pregunta. ¿Realmente no conocemos la intensidad ni las caídas de tensión? Aquí deberemos hacer uso de nuestros conocimientos sobre circuitos sencillos en serie. ¿Recuerdas que en un circuito sencillo en serie, la intensidad a través de cada elemento es la misma e igual a la intensidad total? Esto significa simplemente que sí conocemos el valor de las intensidades a través de R1, RB y R2, ya que son iguales a RT. Es decir que la intensidad total es igual a la intensidad 1, a la intensidad B, a la intensidad 2, y esto es igual a 0.183 amperes. Este valor deberá aparecer en la tabla de la diapositiva siguiente. Anotamos nuestra intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad B, que es igual a la intensidad total. De este circuito ya conocemos los valores de resistencia e intensidades de corriente. ¿Nos falta algo? Claro que sí, nos faltan las caídas de tensión. Si aplicamos la ley de Ohm en cada resistor, podremos obtener sus caídas de tensión. Por ejemplo, para B1 tomamos la intensidad 1, 0.183 amperes, por la resistencia 1 de 10 ohms. Esto nos da un total de voltaje 1, 1.83 volts. Calculamos igualmente para el voltaje B y para el voltaje 2, que respectivamente nos da 2.845 volts y 7.32 volts. Estos tres valores deberán agregarse inmediatamente a la tabla. Anotamos nuestro voltaje 1, el voltaje 2 y nuestro voltaje B que acabamos de obtener. Habiendo obtenido todos los datos del circuito de la diapositiva que contiene solo tres resistores, podemos continuar nuestro regreso hacia el circuito original a través del de la figura. Y nuevamente es el momento de preguntarnos, ¿qué datos tenemos y cuáles nos faltan? Revisando la tabla, rápidamente vemos que no contamos ni con las intensidades ni con los voltajes en R5 y RA. En este momento debemos recordar dos cosas. RB es el resistor equivalente de R5 y RA conectados en paralelo en el circuito del que éste se derivó. ¿Recuerdas? Por lo tanto, el voltaje en RB es el mismo que en R5 y RA. Esto lo indica la flecha roja entre los circuitos. 2. De acuerdo con los principios que obedecen los circuitos en paralelo, R5 y RA tienen aplicado el mismo voltaje entre sí, 2.845 volts en este caso.
Ve a la tabla y anótalos. Anotamos nuestro voltaje en RA y nuestro voltaje en R5. Si verificamos ahora la tabla, encontraremos que aún no tenemos las intensidades de corriente a través de los resistores R5 y RA. En la figura se muestra cómo se divide la intensidad total en I5 e IA y luego cómo vuelven a reunirse como intensidad total nuevamente. Sin embargo, como tenemos los valores de resistencia y voltajes en cada resistor, podemos usar la ley de Ohm y calcular dichas intensidades. Para la intensidad 5, tomamos nuestro voltaje y lo dividimos entre la resistencia 5. Nos da un total de 0.142 amperes. Para la intensidad de corriente de A, tomamos nuestro voltaje y lo dividimos entre la resistencia A. Nos da un total de 0.041 amperes. Anotamos nuestra intensidad A y nuestra intensidad 5. ¿Recuerdas que el circuito de la izquierda se derivó del circuito de la derecha? Bueno, pues ahora continuaremos yendo hacia atrás y vamos a pasar del circuito izquierdo hacia el derecho, que es el original y el último que deberemos analizar. Para trabajar este circuito, debemos recordar que RA sustituyó a los resistores R3, R4 y R6 conectados en serie entre sí. Esto significa, entre otras cosas, que la intensidad de corriente por RA es la misma que circula a través de R3, R4 y R6. ¿Recuerdas este concepto de los circuitos simples en serie? Anotemos estos valores en la tabla. Anotamos nuestra intensidad en R3, R4 y R6. ¿Falta algo? Sí. Al echar un vistazo a la tabla, podemos darnos cuenta de que no tenemos las caídas de tensión en los resistores R3, R4 ni R6. Usaremos la ley de Ohm para calcularlas. Para calcular el voltaje 3, tomamos la intensidad de corriente 3, 0.041 amperes, por la resistencia 3 de 20 ohms y nos da como resultado 0.82 volts. Igualmente para el voltaje 6 y el voltaje 4 sustituimos los valores y nos da respectivamente 1.64 volts y 0.41 volts. Anotamos nuestro voltaje 3, el voltaje 4 y el voltaje 6. La tabla de la diapositiva anterior luce ya completa. Solo faltan las potencias que te sugerimos que las calcules por ti mismo, fila por fila, con cualquiera de las fórmulas que ya conoces. Con los datos que aparecen en dicha tabla, podemos afirmar que el circuito ha sido completamente resuelto. En la diapositiva siguiente, haremos un resumen de los procedimientos que acabas de aprender. El método explicado incluyó los pasos siguientes. 1. Ir reduciendo el circuito original paso a paso a otros más sencillos hasta llegar al más simple, que solo contiene una batería y un resistor. Durante el proceso, fueron sumándose los valores de los resistores conectados en serie o en paralelo, para sustituirlos por resistores equivalentes RA y RB en este ejemplo. 2. Una vez obtenido el circuito más simple, procedimos a calcular la intensidad total, pues ya contábamos con la resistencia total y el voltaje total. 3. A partir de ahí, el circuito más simple fue recomponiéndose paso a paso hasta regresar al circuito original, pero calculando dentro de cada paso todas las intensidades y voltajes de los elementos que aparecían en cada etapa.
Debe hacerse notar el hecho y a la vez la regla de que cuando se regresa desde un resistor equivalente, por ejemplo RT, hacia los que le dieron origen R1, RB y R2, los valores del resistor equivalente, voltajes, intensidades o potencias, se aplican a los resistores sustituidos. Por ejemplo, la intensidad en RT de 0.183 amperes es igual en R1, RB y R2, pues están conectados en serie. Sin embargo, el voltaje en RT de 12 volts se reparte o divide entre R1, 1.83 volts, RB, 2.845 volts y R2, 7.32 volts, pues así sucede en cualquier circuito en serie. Si sumas estos tres últimos valores, encontrarás que son prácticamente iguales a 12 volts. La pequeñísima diferencia procede de los redondeos que se hicieron. En estas conversiones de R5 y RA hacia RB y luego en sentido opuesto, la intensidad y el voltaje encontrados en RB se aplican a R5 y RA. ¿Cómo? La intensidad a través de RB de 0.183 amperes es igual a la suma de las intensidades a través de R5, 0.142 amperes, y RA, 0.041 amperes. Esta regla se aplica siempre a los circuitos en paralelo. Si se realiza la suma, podremos verificar lo que acabamos de decir. Por otro lado, el voltaje en RB, 2.845 volts, es igual en R5 y RA, pues esto es lo que ocurre siempre en los circuitos en paralelo. Lección 8.